las hermanas hagan, despístanse, o como se diga ahorita, a los varones. Tenemos que poner las pilas. Somos la cabeza del hogar. Cristo es la cabeza de la iglesia y nos ha asignado, nos guste o no, ese lugar. Ahora, sé que hay mucho que ocurre y tal vez si no puedes ir esta vez, podrás en otra ocasión, pero hay una oportunidad. Y solamente quedan esos 5 lugares. Y cuando digo eso es porque hay cupo limitado y porque ya como iglesia, recuerden que hicimos una encuesta y nos comprometimos. Así es de que el lugar del retiro va a recibir su cheque completo, se llenen esos 5 lugares que queden o no. Pero parte de la buena mayordomía es de que, pues bueno, vimos interés, gloria a Dios, entonces ahora vamos a anotarnos y sepan que hay oración, hay preparación, hay intención tras de lo que va a ocurrir allí. Igual, también creo que, ya para hacer la transición a nuestro mensaje de hoy, hay intención. Tú decidiste por voluntad propia o porque también alguien te dijo, vamos, mira, que quiero que ven a conocer mi iglesia, lo que razón para los visitantes que a veces nos acompañan o en línea, compartimos el enlace, porque cuando hay algo bueno queremos que la gente lo sepa. Lo bueno que tenemos es el evangelio, las buenas noticias. ¿Y cuáles son esas buenas noticias? Como reflexionamos en la Santa Cena, de que somos condenados, estamos condenados, pero no tenemos que quedarnos ahí, porque Jesús vino a salvar al mundo, no a condenar el mundo, porque ya esa es nuestra posición. Así es de que, ¿quién hay bueno en este mundo? Nadie, nadie, nadie es bueno, todo el mundo es condenado, pero Dios. Así es que quiero que te preguntes esta mañana, al ver este pasaje que vamos y si quieren ya preparar sus Biblias, continuamos en el capítulo 22. Y vamos a terminar el capítulo 22 hoy, que por lo tanto el próximo domingo iniciamos el capítulo 23. Pero el versículo 63 inicia donde la palabra dice que Jesús es escarnecido. Y luego al 66, Jesús ante el concilio. Y allí terminará el pasaje de hoy. Antes de compartir el sermón que Dios me ha dado para hoy, les comparto de que hay un sermón muy, muy famoso. Fue predicado aquí mismo en los Estados Unidos, que se titula Pecadores en manos de un Dios airado. El pastor que predicó eso es Jonathan Edwards y predicó en el estado de Connecticut el 8 de julio de 1741. Dios usó ese sermón de maneras extraordinarias, llevando a muchos a la fe en Cristo. En el momento de su predicación, probablemente muchos más en los años posteriores. A medida de que se ha leído ese sermón, ustedes pueden buscar el sermón. Ahí ustedes ven en formato como de libro, que también hay un libretito, pero lo pueden encontrar. Jonathan Edwards, Pecadores en las manos de un Dios airado. Y podrán decir, pues pastor, ¿no dijo usted que Él no vino a condenarnos, que vino porque nos ama y porque hay gracia? Y las dos cosas son simultáneamente correctas. Porque usemos un poquito la inteligencia. Si no existiera un juicio, una regla, un mandamiento, una expectativa, un Dios perfecto, puro sobre todas las cosas, que no puede tener nada que ver con el pecado y que va a juzgar todo el pecado y que ya estamos condenados, sin eso no hay buenas nuevas. Las buenas nuevas no son de que puedes tener armonía, paz, buena salud y dinero. Los más paganos tienen eso.
Tal vez tú antes de venir a Cristo tenías eso. Y después de venir a Cristo te empezaron a pasar cosas difíciles, cosas malas. Entonces las buenas nuevas no son de que vengas a Cristo para que dejes de sufrir y para que todo bueno te ocurra. Ese no es el Evangelio. Esas no son las buenas nuevas y quiero pedir disculpas si de alguna manera yo o cualquier maestro en cualquier parte de esta iglesia hemos comunicado eso. Ahora, naturalmente, cuando alguien está en tiempo de sufrimiento y no conoce a Cristo, le compartimos el Evangelio, tenemos que tener cuidado de no nomás decirle, mira, Jesús te puede sacar de esa depresión. Aunque es verdad, quiero que sepan que hay muchísimos fieles que sufren de depresión. Por lo tanto, es mentira decir, ven a Cristo, ya no habrá depresión. Ven a Cristo y ya no habrá pobreza. Ven a Cristo y no habrá enfermedad. Pero pastor, ustedes ahorita acaban de decir, cantamos que Él nos sana y el hermano anciano dijo que es increíble, pero aún sabiendo que en este mundo vamos a morir porque el cuerpo se cansa, se enferma, se muere, puedes sanar mentalmente, espiritualmente, en la persona que realmente eres aparte de tu cuerpo, la persona que existirá después de que este cuerpo se muera. Por lo tanto, consideremos esto. Dios es un Dios airado. Ahora, no tal vez pienses cuando eras chico y le decías a tu mamá o a tu papá, pero ¿para qué te enojas? Y humanamente, pues tal vez esa criatura, esa inocencia de ese niño haga a mamá, al papá reírse y en vez del par de nalgadas que te iban a dar, te dieron un abrazo. Recuerdo a mi sobrino, recientemente hablé con una pareja hermosa y estábamos hablando de los niños y todo eso, y una vez mi sobrino, que estaba visitando a mis papás, estaba pateando el balón de fútbol a la puerta del garage. Y luego mi papá le dijo, no, allí no, mijo, que no, mira, vete al jardín de atrás y que no sé qué. Pues se fue al jardín de atrás y empezó a darle patadas al balón, al cerco, el fence, y los perritos de la vecina empezaron a ladrar y luego mi papá salió otra vez que muchacho, que no sé qué tanto. Y mi sobrino, como unos 4 años, que le dice, Grandpa, ¿qué no sabes que soy niño? Y dices tú, qué sabiduría de este pequeño, ¿no? Y pues mi papá, abuelo, dice, ay muchacho, que no sé qué, y pues ya se puso allí a jugar con él y pues vaya. Pero eso no va a funcionar con el Señor. Pues Señor, ¿qué no sabes que soy niño? Señor, ¿no sabes que soy pecador? Ahora, lo que va a funcionar es de que Cristo va a decir, es que este niño es mío, este pecador es mío, este es mi hermano en Cristo, coheredero con todo lo que me has dado, Padre Celestial. Entonces tiene que quedar claro, o estamos, o somos un pecador en manos de un Dios airado, que creo que es bueno, me lo crean o no. Porque si no, lo que realmente somos es esto: Dios en las manos de pecadores airados. ¿Cuál es tu relación con Dios? Soy ateo, entonces eso describe tu relación con Dios. Porque lo que nunca va a dejar de existir es Dios. Es el alfa y el omega, es el principio de todo lo que estamos aquí y lo que siempre será. Tú y yo tenemos principio y fin, Dios no. Por lo tanto, quiero que reconozcamos esta mañana, vamos a orar en un momento, de cómo sí nos hemos portado de tal manera que somos airados, que nosotros juzgamos a Dios. Nos atrevemos a tener cierta indignación
Recordemos que Dios en la persona de su Hijo, Jesús, permitió que lo arrestaran. Permitió que lo burlaran, que lo golpearan, que lo juzgaran falsamente. Él lo permitió. Nunca fue víctima. No existe un pobrecito de Jesús. No existe un pobre hombre. Él vino específicamente para que le pasara eso. No sé tú y yo, pero a veces no nos podemos ni siquiera, no queremos la conveniencia de arreglarme e ir a la iglesia o ir a un estudio bíblico o no me quiero, me distraigo por otra cosa en vez de sentarme cada mañana con la palabra de Dios. Y con cada oportunidad perdida somos como Pedro, una negación. Porque regularmente elegimos algo en lugar de tiempo con el Señor. Espero entonces, hermanos, que todos, me incluyo, evitemos este error y reconocernos nosotros mismos como necios a veces, faltos de sabiduría o hasta malvados. Entonces veamos de nuevo los versículos 63 al 71 en el capítulo 22. Si me acompañan, dice así: los hombres que tenían a Jesús bajo custodia se burlaban de él y lo golpeaban. Le vendaron los ojos y le preguntaban: adivina quién es el que te ha golpeado. También decían muchas otras cosas contra él, blasfemeando. Cuando se hizo de día, se reunió el concilio de los ancianos del pueblo, tanto los principales sacerdotes como los escribas, y llevaron a Jesús ante su concilio diciendo: si tú eres el Cristo, dínoslo. Pero él les dijo: si se los digo, no lo creerán, y si les pregunto, no responderán. Pero de ahora en adelante, el Hijo del Hombre estará sentado a la diestra del poder de Dios. Dijeron entonces, ¿tú eres el Hijo de Dios? Ustedes dicen que yo soy, le respondió Jesús. Y ellos dijeron: ¿qué necesidad tenemos ya de testimonio? Pues nosotros mismos lo hemos oído de su propia boca. Oremos. Señor, en esta mañana también nosotros hemos oído de tus propias palabras. Te ruego en la misericordia y gracia que tienes hacia tu creación, que a través del Espíritu Santo nos ayudes a oír y entender, a recapacitar, a responder con un corazón contrito y humillado. En nombre de Jesús. Amén. Para comprender esta porción de la Escritura, es útil como ver una información de los otros evangelios para construir una como cronología del juicio de Jesús. En Juan 8:13 relata que primero Jesús fue llevado ante Anás, suegro de Caifás, el sumo sacerdote, y probablemente esto fue seguido por una reunión nocturna precedida por Caifás. Dado que según las normas judías era ilegal juzgar a un preso de noche, Caifás convocó apresuradamente una reunión con el Sanedrín y a primera hora de la mañana para ratificar el veredicto de los procedimientos de esa noche. Entonces llegó Jesús
luego fue Jesús llevado a una primera reunión con Pilato y pues siguió la segunda reunión más pública ante Pilato y el pueblo y pues sabemos terminó en la muerte de Jesús. Pero es interesante en lo que el hombre llama justicia, y en un momento voy a hablar un poquito más de eso. Ya estamos viendo que el hombre se contradice, porque hicieron cosas que no eran la norma bajo sus propias leyes, sus propias maneras de hacer las cosas. Entonces, hablando y declarando una cosa, se contradicen. Aquí vamos a ver dos grupos de personajes. Los pecadores que juzgan a Jesús y Jesús, quien por su majestad y poder los juzgó entonces, pero que los juzgará terriblemente en el futuro a su regreso. Actualmente los pecadores se sientan a juzgar a Jesús, pero llegará el día en que Jesús se sentará a juzgar a todo el mundo. Y sé que es incómodo, sé que no nos gusta hablar de eso, sé que no es popular de presentar esa verdad, ni siquiera podemos decir es otro lado de Jesús. No, no es un lado, es completamente quien Él es, un Dios justo. ¿Y cuántas veces tú y yo hemos dicho, oh Señor, esto no es justo? Dame lo que merezco, Señor. Entonces, hermanos, así como Jesús se dejó atar, burlar, escupir, golpear, rechazar por esos hombres malvados, Él pudo haber, con una palabra, hacer que cayeran muertos. ¿Es verdad o no? Sí. Entonces, cuando Él estaba atado, el hombre pensó que tenía control sobre Dios. ¿Será que Jesús en algún momento perdió el control? ¿Perdió su poder? ¿Perdió su voluntad? Absolutamente no. Algunos, y ojalá seamos nosotros de esos algunos, por la gran paciencia de Dios llegaremos, hermanos, a arrepentirnos realmente y estar en la fe. Porque si no, vamos a recibir completamente su juicio. Entonces veamos aquí para que nosotros podamos evitar eso. Algunos pecadores juzgan a Jesús en búsqueda del placer. Yo quiero lo que quiero, cuando lo quiero, cómo lo quiero. No tengo trono ni reina, ni nadie en que me comprenda, pero sigo siendo pecador, no el rey. Increíble pensar, mientras se juntaba al Sanedrín, estos que tenían a Jesús arrestado decidieron divertirse un poco. Tal vez burlándose de Jesús, imitando, repitiendo sus palabras, cosas que él hizo y que él dijo, perdón. Quizás tal vez burlándose de su acento galileo. Y luego se les ocurre ese jueguito de vendarle los ojos y adivina quién te pegó. Y podemos nosotros decir, qué bárbaros. Cuando estaba leyendo y estudiando eso, dije, Señor,
me siento absolutamente terrible porque me viene a mente momentos en el cual deliberadamente pequé porque yo me hice en creer que nadie me estaba viendo. Y cuando tú haces eso, pensando que nadie te ve, es como pretender que le vendaste los ojos a Dios y decir, ¿sabes quién fue? Esas personas realmente no entendían quién era Jesús. Pensaban que atarlo y amarrarle los ojos, Jesús ya no podía actuar y no podía ver. Y se nos olvida que Dios lo sabe todo, lo ve todo, lo oye todo, todo. Entonces, si ellos supieran lo que nosotros sabemos, ahora, ¿saben qué, hermanos? Tal vez nosotros somos peor que ellos, porque ellos no sabían, pero tú y yo lo sabemos. Por lo tanto, cuando hacemos cosas, cuando escuchamos cosas, cuando vemos cosas en la tele, cuando participamos en cosas que sabemos que no agradan a Dios, sabemos que no es para edificación mía, lenguaje, chistes, todo lo que tú quieras, o sea, es tan fácil de ser casuales y de burlarnos de Dios porque pensamos que Él no, pues no está. Y dices tú, pero no, yo sé que Él es omnisciente, sé que está de todas partes. Pues qué barbaridad, sabes que te está viendo y así lo hiciste. Entonces, ¿quién tendrá más culpa, hermanos? Ojalá no seamos tan crueles como estos hombres malvados. Pero saben, todos le damos prioridad al placer. Yo quiero lo que quiero. Entonces nosotros hemos escuchado, así como ellos escucharon. Spurgeon dijo, debemos dejar de lado nuestra indignación de arrepentirnos, perdón, otra vez, debemos de dejar al lado nuestra indignación y arrepentirnos, porque todos hemos golpeado a nuestro querido Salvador en la cara con nuestro pecado. Fue por nuestro pecado que Él soportó el abuso de estos pecadores y fue voluntariamente a la cruz. Vean esta imagen. Un gran artista holandés llamado Rembrandt tiene una famosa pintura de la crucifixión. La pintura se titula, perdón, no puse, pero es The Rise of the Cross, como levantar la cruz, la subida de la cruz. Perdón, pensé que lo iba a traducir y no lo puse, pero es The Rise of the Cross, ¿ok? La atención se centra primero en el Salvador moribundo sobre la cruz. Luego se observa la multitud reunida en torno a la cena con sus diversas actitudes y acciones. Sigan viendo la imagen. Finalmente, se considera que el hombre con la boina azul que ven allí, que ayudó a elevar la cruz, es un autorretrato del propio artista Rembrandt, simbolizando su responsabilidad personal en la crucifixión de Cristo. El gran artista comprendió que sus pecados habían contribuido a clavar a Jesús en la cruz.
por lo cual se pintó a sí mismo en la pintura. Y nosotros, hermanos, también debemos hacerlo. Cambié las palabras un poquito del pasaje, versículos 63 al 65. Entonces quiero aclarar eso porque no es una traducción, simplemente de la manera que yo leí ese versículo y lo personalicé. Nosotros somos los que se burlaron de él y lo golpeamos. Le vendamos los ojos y le preguntábamos, adivina quién es quien te ha golpeado. También decíamos nosotros muchas otras cosas contra él y le blasfemiábamos. Nosotros. Entonces no permitas que el enemigo te engañe y veas esa historia y tú te veas muy lejos de esa historia. Sigamos el ejemplo de este artista o pintor que se puso en la pintura, se puso en ese día. Tú estabas allí, yo estaba allí. ¿Sí me explico, hermanos? Y que eso en verdad nos haga reflexionar, que nos ayude el Espíritu Santo a comprender. Entonces también hay algunos que juzgan a Jesús en su búsqueda de poder. Cuando se hizo de día, se reunió el concilio de los ancianos del pueblo. Tanto los principales sacerdotes como los escribas llevaron a Jesús a concilio, diciendo, si tú eres el Cristo, dínoslo. Pero él les dijo, si se los digo, ni lo creen, y si les pregunto, ni responden. A veces nuestras preguntas son necias. Queremos empezar a debatir con la palabra de Dios. Es válido, por cierto, y es correcto de que vengas a la iglesia preparado con tu Biblia, de papel o electrónica, no importa, pero ven con la palabra de Dios. Y tienes todo el permiso y responsabilidad que si un maestro está enseñando algo que es contrario a la Biblia, cuestiónale. Esa es tu responsabilidad como hijo de Dios. Pero hay veces que hay personas que simplemente quieren debatir para hacer un punto y al fin de cuentas, ¿sabes qué? Tu problema no es con el maestro o el portavoz, por decir, es con la palabra de Dios. Porque te aseguro algo, humanamente verán muchas interpretaciones, pero solo hay una, y hay un espíritu, hay un Dios, hay un cuerpo, y Dios no nos va a confundir. Entonces nosotros cuestionamos, ay, no es pecado hacer esto, no es pecado hacer lo otro, que no sé qué tanto, en aquella iglesia son legalistas, en aquella que no sé qué. Tu pleito no es ni siquiera con esa iglesia local, tu pleito es con la palabra de Dios. Y esas iglesias que están enseñando una doctrina no sana, su problema es con Dios también. Entonces pongámonos a estudiar su palabra para no ser necios, ignorantes, y saber que en el nivel que tú estés, y no me gusta esa palabra de nivel, pero en la jornada de tu vida con Cristo, donde tú estés, porque algunos vinimos a Cristo 30 años hacia atrás, algunos vinimos a Cristo hace 15 años o 15 días. Y gloria a Dios. Entonces, créeme, no hay niveles. El que vino, por ejemplo, yo, que hace 30 años vine, el Señor mostró su misericordia, me abrió los ojos, entendí que soy un pecador y que lo necesito. No soy a otro nivel que el que acaba de recibir a Cristo en 15 días. Estamos en el mismo nivel. Y más al contrario, tengo una responsabilidad de ser siervo de ese que apenas tiene 15 días. Porque ¿de qué me sirve oír, ver, aprender y según yo crecer si lo uso para manipularte y no para pues lift you up, para levantarte? Sí, para levantarte o animarte o exhortarte o todo eso que dice la palabra de Dios que debemos hacerlo. Entonces, en el 70 dice que dijeron todos, entonces tú eres el Hijo de Dios. Ustedes lo dicen que soy.
increíble que de tu boca, de mi boca, puede salir la verdad y nosotros mismos la ignoramos. Nosotros mismos la contradicimos. Somos hipócritas por la durez de nuestro corazón, aún sabiendo cosas. Verdades no hay diferentes. La verdad no es relativa. No hay una verdad para mí y otra para ti. Y hay gente que va a pelear que no hay absolutos. No hay nada absoluto en este mundo, pastor. Y le digo yo, ¿estás seguro? Y me dicen absolutamente. El momento que te dicen que están seguros que no hay absolutos, se contradicen. Lo que no hay es humildad, no hay contrición, no hay arrepentimiento. Y se burlan de Dios, pero nosotros, hermanos, hay más responsabilidad porque sabemos. Entonces, estás en grave peligro si vienes a la iglesia regularmente y según te crees, eres un fan o más bien dicho, perdón, eres creyente, pero en realidad eres un fan porque Él no permites que sea tu Señor. No permites que Él dé la dirección para tu vida. Unos puntos que quería mencionar rápidamente: el juicio de Jesús, como mencioné hace ratito, que dije que iba a mencionar, violó varias leyes judías. Ningún juicio penal podía iniciarse de noche. ¿Y cuándo lo hicieron? De noche. El Consejo Judío no podía presentar cargos, sino solo considerarlos para presentarlos por una parte externa. Los procedimientos iniciales se llevaron a cabo en la casa del sumo sacerdote y no en el templo como estaba prescrito. Jesús fue juzgado sin ni siquiera un defensor. No podía ser condenado sobre la base de testimonio en su contra. En casos de pena capital, la sentencia de muerte no podía ejecutarse hasta el tercer día después de que es dictada, y durante ese intervalo los miembros del consejo debían ayunar. No estaban buscando la dirección de Dios, pero según esos eran representantes. Ellos mismos violaban la ley. El juicio no podía convocarse durante un día de festividad como la Pascua. ¿Y se habían reunido para qué? La Pascua. Entonces puedo comprender cómo muchos dirán: Señor, Señor, hicimos eso, hicimos lo otro. Y Él dice: apártate de mí, pecador, no te conozco. No importa que enseñaste del púlpito, no importa que tienes años de consejero, de hospitalidad, de maestro, de líder de eso, sirviendo a los niños. Eso no importa. Si ustedes piensan que cuando anunciamos para voluntarios y todo eso es porque esa es la prioridad, no. Ese no es el punto. El punto es porque a Dios le servimos. El punto es porque si somos parte de eso, dice su palabra. Somos transformados a Cristo. Él, siendo Dios todopoderoso, vino y voluntariamente más que se incomodó, se entregó hasta la muerte por amor. Tú y yo no sabemos lo que es amar, porque amamos con conveniencia o por conveniencia, como se diga. Y eso, al darnos cuenta, nosotros entendemos ese challenge y le pedimos al Espíritu, por lo tanto, que nos ayude. Porque de una manera u otra vamos a justificar y vamos a hacer las cosas contrarias a la palabra de Dios, así como esos líderes lo hicieron. Tanto que defendían la ley de Moisés, tanto que defendían sus leyes, sus procesos y todo eso, y cuando más les convenía, no les importó. ¿Y cuántas veces tú y yo igual, sabiendo todo lo que sabemos, al fin de cuentas no me importa? Miguel Núñez dijo esto, que no me gusta, pero es cierto. Hay una cosa peor que no ser cristiano, y es no serlo y creer que lo eres. ¿Hay una cosa peor que no ser cristiano? Sí. Judas.
a todas las reuniones, oró, ayunó, se encargó de las finanzas y al fin de cuentas no era cristiano, no era discípulo de Jesús. El único que, por cierto, que no llamó a Jesús Señor. Entonces se acerca el día, hermanos, en el que Jesús se sentará a juzgar a los pecadores. Va a pasar porque va a pasar. Darrell Buck, un erudito que escribe comentarios, dijo: Jesús tiene la razón, o el tribunal judío tiene la razón. La afirmación de Jesús es una blasfemia o una verdad gravísima. O crees o no lo crees. O eres o no lo eres. ¿Es la verdad o es mentira? Estamos estudiando la historia de la iglesia los domingos a las 9. Nos quedan 3 clases. Es increíble lo que hemos visto, lo que hemos estudiado, lo que hemos aprendido. Increíble el precio que le ha costado a muchos para nosotros tener la palabra de Dios en nuestra lengua. Y todavía en varias traducciones. No nos damos cuenta, lo damos por hecho. No, me gusta la piel negra, me gusta, no, esa piel es cheap, es piel barata, es fake, quiero una de veras que huela, que no sé qué tanto, y ignoramos la palabra. Tal vez lo más importante, no sé, y pues vaya, ok, las dos cosas pueden ser secundarias, pero y yo no voy a pretender que nunca he hecho eso. La primera cosa que yo quiero me digan hoy, la letra más grande. Estaba yo con los Super Kids el otro día y dije, híjole, ni con mis lentes de 3 niveles podía ver la letra chiquita, y claro, los niños lo leen como si nada. Pero el punto, hermanos, es de quién es la voz, de quiénes son las palabras, quién es el autor. Y los ciegos y los sordos, lo digo porque soy los dos, solo oigo de un oído y uso lentes. Nos hacemos ciegos, nos hacemos sordos, escuchamos pero no recibimos, hermanos. Si eres el Cristo, dínoslo. ¿Eres entonces el Hijo de Dios? ¿Cuál es tu pregunta para Dios esta mañana? Rápidamente. Él va a juzgar porque Él es el Cristo. Si quieren tomar una foto, allí hay bastantes versículos donde ya estaba establecido de que Él era el Cristo. Por eso va a juzgar. Tiene la autoridad, más que el permiso. Tiene el derecho. Él es Dios. El ángel le dijo a los pastores, porque en la ciudad de David les ha nacido un Salvador, que es ¿quién? Cristo el Señor. Y los judíos esperaban a Cristo. Y lo que cada uno de nosotros también necesitamos y anhelamos es a Cristo, el Salvador. Entonces, por lo tanto, también es el Hijo de Dios. Salmos 2 predije que el gobierno soberano de Jesús, quien es instalado como Rey de Dios y es llamado el Hijo de Dios. En el Salmo 110, el Señor le dice al Señor de David, quien se siente a su diestra hasta que ponga a sus enemigos por... sí, gracias. Así es de que, ¿quién es Él para ti? No puede ser alguien más. Él es quien Él declara que es. Y porque hemos escuchado su testimonio, pero lo hemos rechazado, hermanos.
puesto los ojos en Jesús, el autor, consumidor de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, esparciendo la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. ¡Qué amor! ¡Qué amor! ¡Qué gracia! ¡Qué entrega! Y decían a los montes y a las peñas: caigan sobre nosotros y escóndanos de la presencia de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de la ira de Dios, y ¿quién podrá sostenerse? Pongámonos de pie. Se cuenta la historia de un arzobispo de París que predicaba una gran congregación y les contó sobre 3 jóvenes mundanos e impíos que entraron a una catedral. 2 de ellos apostaron con el tercero que no haría confesión falsa al sacerdote. El sacerdote se dio cuenta de lo que estaban ellos haciendo. Así que cuando el fingido penitente terminó, dijo: a cada confesión hay una penitencia. ¿Ves el crucifijo de allí? Acércate, arrodíllate y repite 3 veces mientras miras el rostro del crucificado: hiciste todo esto por mí y no me importa nada. El joven salió del confesario para cobrar su apuesta, pero cuando les contó a sus amigos lo que había dicho el sacerdote, le respondió: oh, no, primero cumple la penitencia y luego te pagaremos. Entonces caminó ese joven lentamente a su crucifijo, se arrodilló, miró a la estatua y comenzó: hiciste todo esto por mí. Y yo no pudo continuar. Su pecado le destrozó su corazón. Allí terminó su antigua vida y comenzó una vida nueva. Y el sacerdote concluyó en su sermón: yo fui ese joven. Entonces, hermanos, aunque no estoy de acuerdo con las confesiones de sacerdotes y a la penitencia de las imágenes y todo eso, porque construyen idolatría, esa historia tiene una aplicación para nosotros esta mañana, ¿no creen? Entonces el relato de sufrimiento de Cristo se narra en los evangelios. Léanlo otra vez, por favor. Estúdienlo. Acérquense con frecuencia a su palabra y díganle en su corazón: hiciste todo esto por mí. Y no me importa nada. Pero tal vez podemos dejarlo en blanco, la segunda parte, y simplemente decir: Señor, hoy reconozco que has hecho todo esto por mí. Alabemos al Señor. Cristo, te exalto, te proclamo mi Rey, al estar tú aquí, Señor, me entrego en adoración. Ven y toma el trono, ven y toma el trono, ven y toma el trono.
estar tú aquí, Señor. Me entrego en adoración. Ven y toma el trono. Ven y toma el trono. Ven y toma el trono. Toma el trono de mi corazón. Toma el trono de mi corazón. Te invito a que pases para orar, para que le des gracias a Dios por lo que Él ha hecho por ti. Y para tal vez confiar en Él y dejar cualquier cosa que te esté estorbando. Ponlo en manos de Dios. Confíalo no solo como tu Salvador, pero como tu Señor. Que Él tome el trono de tu corazón. Consideren las siguientes preguntas. ¿Es espiritualmente sano o perjudicial crecer en la conciencia de nuestro pecado? ¿Puede una persona conocer verdaderamente a Jesús como Salvador y sin embargo negarlo conscientemente como Señor? ¿Qué puedo aprender del testimonio de Jesús? ¿Cómo puede ser afectado mi testimonio? Es que confiemos en Dios. Él es el que va a terminar la obra que ha empezado en cada uno de nosotros. Tengamos reverencia, tengamos amor, tengamos respeto. De cierta manera, estar en las manos de un Dios airado es estar en las manos de un Dios que te ama, porque toda la ira la puso sobre Jesús. Entonces no conoceremos los que estamos en Cristo su enojo. Lo que vamos a conocer es su gracia. Gracias, Señor, de nuevo por tu palabra, por tu amor, por el ejemplo de Jesús, por un amor sin límites, Señor. Ayúdanos a responder de acuerdo. En nombre de Jesús. Amén, amén. Dios les bendiga, tengan una excelente semana. Dios les ama, yo también.